Muy bien, jóvenes. El siguiente tema a evaluar se llama tuberculosis. Prácticamente la tuberculosis la van a ver también en Neumo. Es que vamos a hacer un breve recordatorio de algunos aspectos que deben de haber visto en microbiología. Tuberculosis es la enfermedad producida por el ser humano, en el ser humano por la infección por un montón de micobacterias o un complejo de micobacterium, en los cuales incluyen Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium bovis, incluyendo la cepa modificada para la vacuna de la BCG, Mycobacterium caneti, Africanum, Mungi, Orchis, Microti, Pinnipedi y Caprai. Una característica vital es la lenta capacidad de división de este Mycobacterium. Para el hombre, Mycobacterium bovis y Mycobacterium tuberculosis son los principales asociados con la enfermedad conocida como tuberculosis y se replican una vez cada 17 horas aproximadamente. Esto explica una clínica tan inespecífica y una instalación lenta y progresiva. Por otra parte, en las situaciones adversas, recuerden que es un microorganismo aerobio, entonces por lo tanto necesita gran cantidad de oxígeno. Si las situaciones con un pH bajo, con una baja concentración de oxígeno, prácticamente pasa a un estado latente y se queda dentro de los fagocitos o de los macrófagos, que esa es una característica. Recuerden que es un organismo con replicación intracelular. Prácticamente es un organismo aeróbico con una gran cantidad de lípidos formando parte de su membrana exterior, y esta cantidad de lípidos permite resistir el secado y la actividad de varios desinfectantes como mecanismos para evitar la infección, y eso también es un mecanismo que le permite sobrevivir dentro de los macrófagos por años. Los macrófagos realmente son los que se llevan al Mycobacterium dentro de los nódulos linfáticos, y es una inmunidad celular la respuesta generada. Se crean granulomas como consecuencia de esta inmunidad celular con la acumulación de estas bacterias ricas en lípidos en su membrana celular. La interleucina 1 causa fiebre, incremento de los niveles de factor necrosis tumoral alfa, y esto causa la pérdida de peso, lo que son las sudoraciones nocturnas, principalmente vespertinas nocturnas, que acompañan el cuadro clínico de infección. Y la caquexina, que es el factor necrosis tumoral alfa, causa la hiporexia crónica que tienen estos pacientes, con la pérdida de peso acompañante. Prácticamente la patogenia de la tuberculosis, la vía habitual de transmisión es por aerosoles, al igual que las infecciones virales, y una vez que alcanzan el parénquima pulmonar, el macrófago alveolar es capaz de eliminar la bacteria de forma eficiente siempre y cuando sea activado a través del linfocitos TSD4, a través del interferón o el incremento del interferón gamma. Si hay una respuesta TH1 al CD4, prácticamente se incrementa el interferón gamma, hay aumento del factor necrosis tumoral interleucina 12, y el macrófago se hace un macrófago activo con características inflamatorias y es capaz de transformarse en una célula epiteloide formándose un granuloma. Esta es la estrategia más eficaz para destruir a Mycobacterium tuberculosis y parásitos intracelulares, controlando la infección en el 95% de los casos. Prácticamente cursa de manera asintomática o pausisintomática esta infección inicial o infección primaria. El reconocimiento y activación del CD4 específicos es la base inmunológica de la prueba de la tuberculina, o la proteína derivada peptídica, o en la prueba de Mantoux. Prácticamente lo que se forma en este caso es un granuloma, múltiples macrófagos activados con crecimiento, y se observa una lesión de necrosis gaseosa central acompañada de histocitos en empalizada o células gigantes o células epiteloides acompañando. Este es un granuloma gasificante, característica histológica de la infección que podemos encontrar a nivel pulmonar, a nivel de la pleura, cuando se genera una pleuritis por Mycobacterium tuberculosis. También podemos encontrar esta misma lesión a nivel del espacio intersticial, a nivel renal, en el caso de tuberculosis genitourinaria con afectación renal. Entonces, prácticamente esta respuesta CD4-TH1 es la respuesta de inicio, que podemos llamarla curativa en el 95% de los casos, pero si esa respuesta no se lleva a cabo o se lleva a cabo una respuesta TH2, prácticamente es lo que permite la primoinfección y la diseminación de la primoinfección con una tuberculosis miliar o con la aparición de tuberculosis extrapulmonar.
Entonces, prácticamente los niños son los que pueden llegar a tener este cambio en esta respuesta o una respuesta CD4-TH1 inicial no completa y prácticamente son los que están en mayor riesgo de una primoinfección. Así tenemos la entrada a través de aerosoles, inhalación de aerosoles. La primoinfección es asintomática con mayor frecuencia, puede dar un cuadro muy parecido a un cuadro gripal, fiebre de baja grado, febrícula, ataque al estado general y posteriormente en un lapso de 2 a 4 semanas prácticamente se resuelve. En este caso tenemos la primoinfección, la llegada del Mycobacterium generando un proceso de neumonitis, generando linfangitis y adenitis regional, que en conjunto la neumonitis, la linfangitis, la calcificación de ganglios linfáticos y la adenitis regional son conocidos como complejo de Rathke. Prácticamente si existe reactivación, eso es más bien vamos por partes. La primera infección es lo que ocurre en todos los que estamos expuestos a Mycobacterium tuberculosis prácticamente al nacer en un medio como el de nosotros, en el cual es bastante rico todavía Mycobacterium, o al estar expuestos por situaciones de trabajo. Prácticamente lo que ocurre es la primera infección, la respuesta inmune en el 95% de los casos, si es una respuesta por CD4, va a mantener la infección de manera curable. Una vez que hace el primer o los primeros cambios a nivel pulmonar, puede generar una diseminación hematógena. La diseminación hematógena es la inicial. Siempre va a haber un cuadro de diseminación hematógena controlada por inmunidad celular. Esa diseminación hematógena, si la respuesta celular es eficaz, prácticamente tiene el control inmunológico de la infección. Los bacilos latentes en los macrófagos hay bacilos latentes dentro de los macrófagos, y si hay inmunodepresión por aplicación de medicamentos, prácticamente puede haber una reactivación. Esa reactivación es la que nos dará origen a la tuberculosis miliar o la tuberculosis extrapulmonar. Pero si desde el principio, desde el momento en que tenemos el contacto con el bacillus tuberculoso, prácticamente la inmunidad celular y la respuesta TH1 y la mediada por células fue ineficaz, prácticamente tenemos la tuberculosis miliar como manifestación o la presencia de tuberculosis extrapulmonar. Prácticamente recuérdense que es inmunidad celular mediada por respuesta por linfocitos TCD8. Prácticamente es la prueba o la base inmunológica de la reactividad a la reacción del Mantux o del PPD. Ahora, una reactivación que puede ocurrir años después de haber estado en contacto otra vez por inmunosupresión o por la reactivación del Mycobacterium, prácticamente nos va a generar fiebre, tos, astenia, hemoptisis y la lesión prácticamente ocurre a nivel de lóbulos apicales y esos lóbulos apicales normalmente muestran la presencia de cavitaciones o neumatoceles que son capaces o que generan la activación o la proliferación del Mycobacterium. El Mycobacterium tuberculosis, al tener una baja cantidad o replicación muy lenta cada 17 horas, prácticamente para que se produzca una muerte o la complicación de mortalidad al no recibir tratamiento o al no recibir ningún tipo de medicamento, prácticamente la vida media de un paciente con tuberculosis es de 5 años, con una tuberculosis activa, ocasionando afectación pulmonar o afectando de manera extrapulmonar. Para la tuberculosis miliar, la muerte es mucho más rápida, habitualmente en un lapso de 6 meses a 8 meses. Epidemiología, entonces, más de 2.000 millones de personas están afectadas en todo el mundo. El riesgo de desarrollar una tuberculosis activa en el paciente infectado inmunocompetente es de aproximadamente 5% en los primeros 18 meses tras la infección y un 5% el resto de su vida. ¿Cuáles son las personas con aumento en el riesgo de tener una infección? Una primoinfección o una reactivación, en este caso es pacientes inmigrantes, alcohólicos, pobreza, hombres solteros, abusadores de drogas intravenosas, migrantes, de trabajadores de granjas, en las prisiones, gente de gran edad y en el caso de pacientes con infección por VIH. Prácticamente hay una predisposición genética también en personas negras
hispanas en pobladores de islas del Pacífico asiáticos y nativos americanos de 5 a 10 veces más la incidencia de tuberculosis que en población caucásica. Tuberculosis pulmonar, por lo tanto, la tuberculosis primaria es la que ocurre en la primera infección localizada en el pulmón. Principalmente cursa de manera subclínica, ocurre espontáneamente en un lapso de 2 a 4 semanas, pudiendo dejar un pequeño nódulo calcificado. Acuérdense que se replica a nivel de los nódulos linfáticos, que es la llamada lesión de Ghon. Si esa lesión de Ghon, nódulos calcificados, generan adenitis, o hay la presencia de un pequeño esquema de derrame, prácticamente vemos el complejo de Rathke. Complejo de Rathke que sería más indicativo de un proceso de reinfección. En niños y en inmunodeprimidos es posible que la tuberculosis primaria progrese a enfermedad clínica y con diseminación hematógena, aunque ya vimos que realmente ha sido una diseminación hematógena inicial controlada por la respuesta inmune, y habitualmente esta diseminación en caso es silente, tanto en personas, niños como en personas inmunodeprimidas, generando las formas graves de tuberculosis primarias como tuberculosis miliar y la meningitis tuberculosa. La tuberculosis pulmonar primaria, generada por la lesión de Ghon y la necrosis gaseosa acompañante del parénquima pulmonar, habitualmente es pauseasintomática, es más frecuente en niños y afecta principalmente lóbulos inferiores y medios a nivel pulmonar. Entonces, una vez que llega el cuadro, niños inmunocomprometidos son los que pueden desarrollar la tuberculosis miliar como complicación por diseminación hematógena. Si el niño o el inmunocomprometido tiene la capacidad de generar una respuesta inmune eficaz, no se produce este cuadro. La mayoría de nosotros que estamos expuestos o que estuvimos expuestos a tuberculosis desarrollamos una respuesta eficaz manteniendo la tuberculosis como una infección latente, no. En el 95% de los casos se supone que es curativa, pero siempre va a haber un 5% de infección latente, jóvenes. A eso se refiere ese término. La tuberculosis pulmonar secundaria o postprimaria, prácticamente el concepto es generalmente debido a la reactivación de la infección. En otros libros la veremos como reactivación y eso ocurre una vez que ya tuve la primera infección. Normalmente al momento de haber reactivación se localiza a nivel de los segmentos apicales y posterior del lóbulo superior y normalmente genera cavitaciones. Se manifiesta clínicamente con fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso por la gran actividad del necrosis factor de necrosis tumoral alfa y de los interferón, sobre todo el interferón gamma y la interleucina 1, y normalmente hay tos con esputo hemoctóico, pero esto es una infección por reactivación o una infección pulmonar secundaria. La tuberculosis pulmonar requiere aislamiento mientras el paciente no haya realizado al menos 3 semanas de tratamiento o se disponga de 3 baciloscopías de esputo negativo en el intervalo de 24 horas cada una. 3 baciloscopías negativas en 3 días distintos. Entonces, prácticamente el proceso de tuberculosis por primera infección y reactivación son los que debemos de tener la definición de manera clara. Así tenemos entonces que en la primera infección en niños y jóvenes poco contagiosa, aunque en las primeras 3 semanas antes de hacer el diagnóstico se deben de aislar, tenemos un Mantux que puede ser negativo por la menos capacidad de poder generar la respuesta, ya que apenas está dedicándose, tenemos el primer reconocimiento del Mycobacterium tuberculosis. La pleuritis como complicación se da principalmente en la primera infección, si es que la primera infección generó un proceso de afectación pulmonar inicial con necrosis gaseosa y con calcificación de ganglios linfáticos, como el complejo, la adenomegalia o la adenopatía de Ghon. Prácticamente tenemos este nivel de pleura, la afectación y en primera infección, y prácticamente se acompaña de leucocitosis, de disminución de glucosa, de aumento de proteínas en el líquido pleural, de adenina aminodinasa positiva e incremento del interferón gamma a nivel del líquido pleural. Normalmente la biopsia es la que es diagnóstica y el diagnóstico se hace a través de establecer la presencia de granulomas y necrosis gaseosa en el interior del granuloma. Entonces, la pleuritis como complicación extrapulmonar por continuidad principalmente es vista en primera infección. Eso es importante que lo recuerden. Algunos puntos iniciales en la tuberculosis primaria, entonces, representa la primera exposición a partículas inhaladas. Habitualmente se acompaña de un síndrome parecido a un síndrome gripal o un síndrome de catarro común. Existe
amplia expansión y se controla esa expansión a nivel con una primera diseminación hematógena de 4 a 8 semanas. Yo me vi un poquito más corto, es hasta 8 semanas, que serían 2 meses en el desarrollo de la inmunidad celular. Y prácticamente el foco de GON son calcificaciones o lesiones de calcificación pulmonar o adenopatías calcificadas en los sitios de primera infección que aparecen en la radiografía. La bacteriemia se desarrolla y actualmente al momento que hace la primera diseminación se va a los riñones, a las epífisis de huesos largos y a los cuerpos vertebrales, que son lugares de mayor contenido de oxígeno. Hasta allá tiene que ir la respuesta inmunitaria a generar una respuesta latente o a generar la respuesta contra el Mycobacterium tuberculosis, destruyéndolo de manera competente en un 95% de los casos y en un 5% manteniendo la tuberculosis como una infección latente. En esta imagen tenemos una afectación no a nivel de los lóbulos medios o inferiores como habíamos visto en la tuberculosis primaria, sino en este caso es lo que sucede posteriormente. Una vez que yo tengo la tuberculosis primaria o por primera infección, puedo tener una reactivación, y la reactivación afectaría principalmente a los lóbulos superiores, como vimos en otra diapositiva, y prácticamente tendría el complejo de Rathke acompañando, lo que sería un foco de necrosis gaseosa acompañado de calcificaciones y derrame pleural acompañante, junto con adenomegalia. Si ustedes ven hacia abajo, prácticamente tenemos un hilio del lado derecho pulmonar incrementado por la presencia de adenopatías o adenomegalias acompañando el proceso de Rathke. Reactivación de tuberculosis ocurre en el 10-15% de los pacientes dentro de los primeros 2 años de una primera infección. Normalmente ocurre más frecuentemente en hombres entre los 30 y 50 años, eso en Estados Unidos, y la afectación apical es más frecuente. El alto contenido de oxígeno y prácticamente es el gran elemento para establecer la lesión en este lugar. Y la disminución del flujo linfático, perdón. También es el otro elemento acompañándose de porque tiene cierta predisponibilidad o predisposición a establecer una lesión apical. Los síntomas progresan prácticamente en meses, síntomas acompañados de pérdida de peso, fatiga, fiebre de bajo grado, producción de expectoración, y prácticamente es cuando se sospecha el cuadro clínico. La hemoptisis y el dolor pleural indican enfermedad severa, eso es importante que no se les olvide. Y la examinación física habitualmente tiene pocos datos clínicos. La radiografía de tórax es la cavidad a nivel apical. Habitualmente tenemos una enfermedad altamente contagiosa. Las cavidades contienen de 10 a 9 micobacteriums y prácticamente esos pacientes tienen que estar en aislamiento. En pacientes con VIH, la radiografía puede no tener la presencia de cavidades y se asume que todos los pacientes con SIDA ya establecido y neumonía tienen tuberculosis hasta demostrar lo contrario. La tuberculosis miliar es en niño frecuentemente consecuencia de una infección reciente no controlada y puede deberse también a la reactivación de focos antiguos diseminados. Ok, entonces siempre y cuando la inmunidad haya sido incompetente para tratar de mantener la infección a nivel pulmonar. Se acompaña la tuberculosis miliar de hepatomegalia, esplenomegalia, linfadenopatía, y pueden verse tubérculos coroideos en oftalmoscopía, que es el hallazgo pautoneumónico o el hallazgo que les preguntan también en el examen nacional. Hasta en un 30% de los casos esos tubérculos coroideos. La radiografía de tórax cursa con patrón intersticial micronodular bilateral de predominio basal y puede ser normal en las fases tempranas y en pacientes con VIH. Las baciloscopías del esputo es negativa en el 80% y tienen una prueba de proteína purificada o de Mantux negativa hasta en un 50% de los casos con tuberculosis miliar jóvenes. Si tienes datos radiológicos, si tienes el antecedente, si tienes la sospecha y aún así el PPD es negativo, prácticamente tienes que seguir con el alto grado de sospecha. La analítica existen citopenias y colestasis disociada por alteraciones de las enzimas hepáticas y sin elevación de bilirrubina y de la elevación de la fosfatasa alcalina por el paso a nivel hepático del Mycobacterium tuberculosis, aunque no genera un foco infeccioso en ese sitio, sino simplemente por la respuesta generada por las células de Kupffer. Entonces, tuberculosis miliar prácticamente tenemos los tubérculos coroideos,
Tenemos una neumonía con infiltrado micronodular, según la tomografía en la imagen. Prácticamente tenemos fiebre de origen desconocido, que es una manera de debutar de estos pacientes, y hepatoesplenomegalia y linfadenopatías generalizadas con afectación del sistema reticuloendotelial. Prácticamente Mantux negativo en el 50, vaciloscopias negativas, y este tipo de tuberculosis es pocamente contagiosa a pesar del grado de actividad. Acuérdense que tiene una mortalidad alta entre los primeros 6 y 8 meses que se lleva a cabo. Tuberculosis miliar, entonces, enfermedad desarrollada en pacientes jóvenes o muy viejos, infectados de VIH como una reactivación, en el cual pasa de manera importante o hay diseminación hematógena y genera un cuadro formado por afectación de varios órganos, entre ellos la aparición de tubérculos coroideos, reacción leucemoide con más de 40.000 leucocitos, hiponatremia, alteraciones en la función hepática con alteraciones de las transaminasas y las fosfatas alcalinas sin elevación de bilirrubinas, puede llegar a tener o generar insuficiencia suprarrenal por infartos a nivel de las adrenales, y el patrón radiográfico de patrón intersticial micronodular en pacientes radiológicamente, excepción de los pacientes con VIH. Prácticamente estos pacientes necesitan iniciar con tratamiento efectivo rápidamente a base de 4 medicamentos: isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Tuberculosis extrapulmonar, que es la otra manera de manifestarse la diseminación hematógena. En orden de frecuencia, los sitios extrapulmonares más frecuentes de la tuberculosis son ganglios linfáticos, la pleura, que siempre acompaña casi siempre a una prima infección. Esto sería después de una reactivación o una prima infección no controlada. Tracto genitourinario, huesos y articulaciones, meninges, peritoneo y pericardio, en ese orden. Entonces, prácticamente hablemos de la tuberculosis ganglionar, forma más frecuente de tuberculosis extrapulmonar en más del 25% de los casos, y especialmente frecuente en pacientes con VIH. La localización más frecuente son cervicales y a nivel supraclavicular, y si hace una fistulización a la piel se le conoce como escrófula. Se diagnostica por punción aspiración o biopsia, se observa 50% de bacilos, el cultivo habitualmente es positivo, el 70-80% cuando se hace un cultivo directamente de la biopsia, y la histología muestra la presencia de granulomas y necrosis calcificante de manera central. En este caso es importante establecer, es la más frecuente de las extrapulmonares y es una adenopatía que se está estudiando, y prácticamente al iniciar el esquema antibiótico para tuberculosis prácticamente hay un empeoramiento paradójico en el cual hay crecimiento ganglionar y signos inflamatorios locales que se tratan con AINES, y prácticamente el empeoramiento no traduce un fracaso terapéutico. Es una situación que se debe explicar al paciente y que se espera en las primeras 2 a 3 semanas de iniciar antibioterapia con aumento y dolor y proceso inflamatorio a nivel de los ganglios linfáticos afectados. Es una imagen prácticamente a nivel cervical profundo, nivel posterior o supraclavicular, como en este caso, junto con un proceso de inflamación a nivel de la piel que puede llegar a fistulizar, y bueno, en este caso si fistuliza es escrófula, pero también en algunos libros pueden establecer que el eritema generado por el proceso inflamatorio de la adenomegalia también se puede desconocer como escrófula. Prácticamente la tuberculosis extrapulmonar nos habla de la afectación ganglionar, el lugar más frecuente de afectación. La tuberculosis urinaria con síndrome miccional, piura ácida estéril, síndrome miccional refiriéndose como aumento de polaquiuria, en este caso pujo y tenesmo vesical, voy al baño, hago del baño, intento hacer del baño y no vacío completamente, disuria acompañante, y es una piura ácida estéril en la cual los cultivos dicen que no hay bacterias, pero el paciente se manifiesta constantemente con datos de síndrome miccional. Cultivo de orina habitualmente negativo, y el cultivo de orina en medio de Lowenstein prácticamente tiene un gran rendimiento para establecer la presencia de tuberculosis genitourinaria, nada más que el problema es que se tarda en lapso de 4 a 8 semanas en estar el cultivo. Tuberculosis genitourinaria, también hay afectación de las trompas de falopio con esterilidad secundaria, epididimitis crónica para el hombre, y prácticamente eso es lo más frecuente. Tuberculosis digestiva, ileitis y afectación del ciego junto con peritonitis, el signo del tablero de ajedrez por peritonitis tuberculosa,
que deben de acordarse en semiología, y prácticamente meningitis tuberculosa, en este caso, acompañado con afectación de pares craneales, hidrocefalia, etc. Osteoartritis, mal de Pott en columna, principalmente torácico, nivel de T10 a T12, y artritis de rodilla y cadera, que es otra manera de manifestarse y otra manera de iniciar el protocolo de estudio, y la tuberculosis cutánea con lupus vulgar, y prácticamente un carcinoma espinocelular en algunas ocasiones, aunque eso ya se ve menos y lo verán dentro de la clase de dermatología. Y pericarditis, que junto con pleuritis es una afectación más que nada por continuidad, mientras que todas las demás son por diseminación hematógena. Prácticamente la pericarditis también es una pericarditis calcificada con una sintomatología por pericarditis constrictiva, que es la tuberculosis es el principal agente al encontrar datos de calcificación a nivel del pericardio. Diagnóstico. El diagnóstico de certeza de tuberculosis se realiza mediante el cultivo y aislamiento de Mycobacterium. Para realizarlo es necesario que la Mycobacterium tenga activado su programa de replicación, que esté generando síntomas y signos atribuibles a la lesión tisular inflamatoria, si no, no se va a cultivar el Mycobacterium. ¿Qué cultivos utilizamos? Prácticamente en medio del Lowenstein, el de Middlebrook, el Lowenstein-Jensen para urocultivos en el caso de tuberculosis urinaria, y el lapso de tiempo para el crecimiento es de 4 a 8 semanas. Existen otros medios como son los medios de líquido tipo MEGIT o MEGIT, que incluyen el bajo consumo de oxígeno y que prácticamente se identifica al Mycobacterium a través de en ese medio aplicar sondas de hibridación de ácidos nucleicos o cromatografía líquida de alta presión. Obviamente son mucho más caros, pero habitualmente se tiene una mejor sensibilidad que los medios de cultivo estándar que se utilizaban de manera inicial, el Lowenstein o el Middlebrook. El examen microscópico. Ante la sospecha de tuberculosis pulmonar, al mismo tiempo que te encuentro cultivo, tengo que mandar a hacer una baciloscopía. Principalmente se obtiene una muestra de expectoración en la mañana en días sucesivos y prácticamente se hacen 3 para hacer un BAR o la búsqueda de ácido alcohol resistente en expectoración. Otras muestras para obtener examen microscópico son el aspirado gástrico en ayunas y las tensiones clásicas de Siegel-Nielsen y Kinju para las baciloscopías son adecuadas y con eso se busca el ácido alcohol resistente, el Mycobacterium tuberculosis. Y la otra tinción que se utiliza es la uramina rodamina. Actualmente se sigue utilizando Siegel-Nielsen y más uramina rodamina en algunos laboratorios. Como último elemento diagnóstico, prácticamente Mycobacterium podemos obtener a través de la utilización de PCRs, a través de la amplificación de ácidos nucleicos, y la PCR, la Mycobacterium tuberculosis solo se estandariza para uso en muestras respiratorias. Prácticamente lo que permite establecer es la presencia de la información genética de Mycobacterium y la información genética de que si es una cepa que es resistente a un serotipo resistente a medicamentos. Esa es la finalidad de la PCR. Tratamiento. Básicamente, la pauta estándar de tratamiento en todos los casos de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar es 4 fármacos de manera inicial en la fase de inducción, lo que son lisoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol durante 2 meses, seguido de una fase de mantenimiento con isoniazida y rifampicina durante 4 meses siguientes, con una duración total de 6 meses. Ojo, aquí hay algunas pautas importantes, que realmente es el motivo de verla en infecto ahorita la tuberculosis. Se recomienda el uso de una pauta de mantenimiento de 7 meses, o sea, en total 7 meses, más 2 meses que era la fase de inducción son 9, con afectación osteoarticular, las formas diseminadas, y en las cuales no se puede utilizar piracinamida durante la fase de inducción, y en las personas con VIH con mala situación inmunológica, o con TOS-de4 menor de 100. TB pulmonar cavitada en cultivo de esputo positivo el segundo mes, se sigue manteniendo o se mantiene una fase de mantenimiento, o se genera una fase de mantenimiento de mayor duración para un tratamiento total de 9 meses. Y en las formas de afectación del sistema nervioso central con meningitis tuberculosa, se alarga la fase de mantenimiento a 10 meses, con un total de duración de 12 meses. ¿Sí? 2 meses de inducción, 10 meses de mantenimiento, total 12 meses.
son algunos puntos importantes para la tuberculosis extrapulmonar en algunas situaciones. Para la ganglionar prácticamente se utiliza el esquema de 6 meses. Entonces, isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol. Deben de saber cuál es el mecanismo de acción, deben de saber cuál es la toxicidad, y de esos 4 medicamentos, los bactericidas son isoniazida, rifampicina, pirazinamida, mientras que el etambutol es bacteriostático. Y el régimen de isoniazida y rifampicina para la fase de mantenimiento son medicamentos bactericidas, eso hay que recordarlo. Puntos importantes para la terapia antituberculosa: régimen de 4 drogas. Es recomendado de por cada 10 a las 6 organismos, uno normalmente es resistente a alguna de las drogas, de las 4 drogas, por eso es un esquema de 4 drogas de manera inicial, y las lesiones cavitarias contienen un montón de organismos y son los más infectados. Esto estamos hablando de la reactivación pulmonar de tuberculosis. Un mínimo de 2 drogas es necesario para prevenir la resistencia. Esto es en caso de gran cantidad de microorganismos. Y la resistencia a isoniazida primaria es frecuente, es el que más se tenía resistencia, y prácticamente para prevenir la resistencia es el uso de los 4 medicamentos. La resistencia a isoniazida, prácticamente 8% en Estados Unidos, 7.3% para el mundo, y la aparición de cepas en este caso de Mycobacterium, en las cuales son resistentes a multidrogas, en 2% para Estados Unidos y prácticamente para el mundo, con una incidencia de 500,000 casos por año, sobre todo para América del Sur, Centroamérica y México. Resistencia secundaria ocurre en pacientes que no tomaron su medicamento, que es la principal causa en México, en las cuales no se supervisó de manera adecuada y prácticamente no tomaron el medicamento de manera constante, y eso generó la resistencia cuando menos a isoniazida o a rifampicina, teniendo que utilizar un esquema de drogas secundarias o de segunda línea. El DOT se refiere a la visualización o el protocolo de revisar o darle medicamento a través de los lugares de atención primaria, como son los centros de salud, para ver que realmente se tome el medicamento el paciente. Entonces, prácticamente tenemos las primeras líneas de medicamentos: isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol. A esos 4 medicamentos en el esquema normal se le agregan 2 medicamentos de esquema inicial, que son la rifapentina, que es un derivado algo caro, como viene ahí el signo, prácticamente de la rifampicina, y la streptomicina, que es prácticamente un medicamento derivado de los aminoglucósidos, si mal no recuerdo. Los individuos que hacen o que tienen alguna cepa con resistencia a multidrogas, prácticamente normalmente son resistencia a multidrogas aquellos que son resistentes a isoniazida o rifampicina o ambos. Se establece una segunda línea de tratamiento. A esa segunda línea de tratamiento prácticamente es con una quinolona como el ciprofloxacino, amicacina, capromicina, cicloserina, ácido paraminosalicílico, etionamida y bedaquilina. Cada uno de estos medicamentos se utiliza en una pauta estándar, no se utilizan todos, sino se utilizan cuando menos entre 3 y 4 medicamentos asociados a pirazinamida o etambutol en la mayoría parte de los casos, pero ya son esquemas que se utilizan en tercer nivel o en esquemas prácticamente en clínicas o en lugares donde se atiende pura tuberculosis. Prevención para la tuberculosis. Prácticamente la vacuna BCG, el bacilo de Calmette-Guerin, que viene de Mycobacterium bovis, y recomienda rutinariamente el momento de nacimiento en países con gran cantidad de casos de tuberculosis para prevenir la tuberculosis miliar y la meningitis tuberculosas. Obviamente en México se sigue aplicando y en países desarrollados como Estados Unidos no se aplica. El tratamiento de la infección tuberculosa latente, que es aquella que pudo ser controlada por nuestra respuesta inmune, disminuye el riesgo de padecer tuberculosis activa en más de un 90%. Entonces, la pauta de elección es con isoniazida durante 9 meses. Entonces, bien importante. Si yo soy alguien que está expuesto a tuberculosis y desarrolló una primera infección, realmente no me pudiera dar cuenta porque muchos de los casos son asintomáticos o puedo tener un cuadro realmente no activo. Pero prácticamente si tengo una infección latente, si se mantiene esa tuberculosis vivo,
esa tuve Mycobacterium dentro de mi cuerpo y siempre va a existir un riesgo de activación o reactivación. Pero prácticamente una vez que se llega a dar la reactivación y genera un cuadro pulmonar de reactivación o un cuadro de afectación extrapulmonar es cuando voy a iniciar el tratamiento igual, con inducción y mantenimiento. Pero en aquellos pacientes que tienen un riesgo de tener infección tuberculosa latente, son aquellos que necesitan forzosamente. Perdón, me pasé, pensé que seguía una de las siguientes pruebas y prácticamente se define la infección tuberculosa latente como los contactos que pudieran llegar a tener esta infección presente. Entonces, en la otra diapositiva prácticamente me menciona que para los pacientes con una infección latente se utiliza isoniazida por 9 meses, pero ¿cómo voy a saber que un paciente tiene una infección latente si no manejo un cuadro clínico? Esto es lo que se refiere al manejo de contactos. Cuando un individuo ha estado en contacto estrecho, compañeros de trabajo convivientes con un paciente con tuberculosis bacilífera positiva, que se llama cuando tienen bacilos presentes en la baciloscopia o en las muestras de expectoración con VAR, se da por hecho que el paciente ya se contagió, ¿sí? Y el paciente pudo haber desarrollado una respuesta muy buena y tiene 95% de curación, pero tiene un 5% de proceso infeccioso latente. Una vez que se localicen estos sujetos con alto riesgo, que se les llama CONTE positivo, se evalúan clínicamente en busca de síntomas o signos de tuberculosis. Se les practica una radiografía de tórax, se les hace una prueba de PPD o de Mantoux y normalmente se les pide que hagan una baciloscopía por día, la muestra de baciloscopía o de VAR por 3 muestras continuas durante 3 días distintas. Y si la primera respuesta sale negativa a estos 3, prácticamente se repite la prueba de Mantoux a los siguientes 2 o 3 meses, aunque hay libros en los cuales les van a decir que a las 2 semanas. Prácticamente yo encuentro la reactivación de tuberculosis con 2 elementos. Las baciloscopías, en los cuales me dice que es bacilífero positivo, pero también son solamente entre un 25% a 20% positivas a bacilos. Obviamente, si es una tuberculosis cavitada, pues tengo un montón de bacilos y ahí sí es hasta el 50% de que va a salir positivo. Pero obviamente tengo la radiografía que me muestra el tipo de lesión. Entonces, para demostrar una infección activa, tengo que tener VARs o baciloscopías positivas junto con una placa de tórax con cambios, ya sea por reactivación y con afectación a nivel de los ápices y con cavitación. La prueba de Mantoux, el PPD, es la que me serviría para establecer la reacción latente. ¿Ok? Entonces, una vez que tuve una primera muestra y tengo un paciente con antecedentes de exposición ante un paciente y las primeras 3 pruebas salieron negativas, repito la prueba del PPD. Prácticamente la prueba de PPD se hace para confirmar la infección latente. Una vez que se establecen las primeras, en el intervalo entre la primera y la segunda prueba de Mantoux, que se repite de 2 a 3 meses a nuestro medio, los pacientes de alto riesgo de desarrollar tuberculosis, aunque hayan salido inicialmente negativos, prácticamente niños, adolescentes inmunocomprometidos reciben quimioprofilaxis primaria a través de isoniazida, que es lo que se determinaba como paciente con infección latente, hasta confirmar o contagiar la segunda prueba. Si la segunda prueba de Mantoux es positiva, sí, en cualquiera en la primera o en la segunda determinación se le realizan pruebas para descartar tuberculosis activa, la radiografía, los bacilos en expectoración, que es la baciloscopía o el VAR en expectoración, y si la búsqueda es positiva, pues se inicia el tratamiento como caso de tuberculosis. Pero si la prueba es positiva, entonces prácticamente yo sé que es un paciente con una tuberculosis latente, la segunda prueba hablando, y le doy una profilaxis con el uso de isoniazida por 9 meses o 6 meses, si es el caso de estar vigilado el paciente. Si la segunda prueba salió negativa, junto con la primera prueba negativa, prácticamente este paciente no requiere tratamiento a excepción de que tenga dos tipos de población. Paciente con VIH, recuérdense que menos del 50% van a ser reactivos en la prueba de Mantoux. Y prácticamente si tienen un conteo de menos de 200 CD4 ya tiene SIDA establecido y no reciben la terapia de retroviral terapia retroviral, pues prácticamente le tengo que iniciar manejo a ese paciente. Y los inmunocomprometidos
muy graves con pacientes trasplantados en los primeros 12 meses también le tengo que iniciar manejo profiláctico con la utilización de isoniazida durante 9 meses. Tuberculosis o la prueba de tuberculosis, prácticamente el uso del PPD o el péptido purificado o derivado de péptido purificado o prueba de Mantux está estandarizada, se utiliza en la aplicación intradérmica y en un lapso de 48 horas se observa una respuesta generada por la inmunidad celular. Si tenemos una zona eritematosa arriba de más de 5 milímetros en pacientes que están con VIH positivo inmunocomprometido o tenemos antecedentes de reciente exposición ante un paciente confirmado con tuberculosis, se hace una prueba positiva y ese es un criterio para positividad. Si tenemos más de 10 milímetros en personas que tienen riesgos de exposición general, y como los trabajadores de la salud también es una prueba positiva, y más de 15 milímetros en gente que no tiene factores de riesgo, prácticamente nos hace positividad ante la prueba. Si no quiero utilizar el PPD o no se utiliza de manera adecuada, la siguiente prueba para establecer la presencia de tuberculosis, que se puede utilizar o el riesgo de padecer tuberculosis o infección latente por tuberculosis, prácticamente es el recuento o la prueba de recuento de la liberación de interferón gamma, que es el cuantoferón, que es mucho más sensible que la PPD y no tiene reacción cruzada con la aplicación de la BCG. Aunque se supone que la BCG no debería tener una reacción cruzada, realmente sí genera una reacción y una respuesta más alta, que generalmente esa respuesta más alta se ve en la segunda aplicación. Prácticamente por eso se toma en cuenta esos 15 milímetros como una respuesta positiva específicamente para nuestra población jóvenes, porque tenemos la vacuna del BCG. Un resultado positivo, ya sea BCG o la aplicación o la cuantificación de interferón gamma, indica que una vez hubo exposición en el pasado. Si la prueba era negativa y se positivizó en la segunda exposición, como en el caso del manejo de contactos, prácticamente me dice que la exposición estuvo en este periodo. La profilaxis se hace con diferentes pautas. Actualmente, para nuestro medio sigue siendo con isoniazida porque es lo más barato, pero en Estados Unidos se amplía un poquitito la aplicación de medicamentos de profilaxis con isoniazida y rifapentina, por 3 meses o rifampicina por 4 meses en aquellos que resultaron alérgicos a la isoniazida, y la isoniazida sola por 9 meses o 6 meses si el paciente se opta por la utilización de un esquema o un esquema vigilado. Si se recomienda para todos los pacientes esos esquemas con una PPD positiva o una positividad para la prueba de interferón gamma, principalmente ya sea una prueba positiva como segunda prueba o una prueba positiva inicial que no tenga datos de enfermedad activa. ¿Sí? Si me vamos a entender, si yo tengo una PPD positiva y no tengo lesión pulmonar y no tengo baciloscopias positivas, tengo una infección latente. Así de sencillo. Puede ser con la primera prueba o la segunda prueba. Si yo tengo una PPD positiva y tengo una placa de tórax con una lesión sugestiva o una baciloscopia positiva o las dos, tengo enfermedad activa y debo recibir un tratamiento activo. Es más o menos como se establece el manejo actualmente. ¿Sí? En este caso, recuérdense que es bien importante monitorizar las pruebas de función hepática durante las primeras 3 y 4 semanas aquí en el primer mes y prácticamente establecer y descartar el desarrollo de hepatitis ya sea por rifampicina o isoniazida con otros patrones colestásicos. Es una rápida revisión, jóvenes, de tuberculosis. Prácticamente nos enfocamos en el manejo de manera inicial y sobre todo tratando de explicar más o menos cómo se utiliza eso de la prueba de PPD, que realmente me ayuda a establecer los casos latentes. No se utiliza tanto para infección activa, porque si yo tengo un paciente con clínica, con lesión pulmonar por una radiografía, con baciloscopias positivas, con cultivo positivo, no necesito realizar la PPD. La PPD es la prueba de profilaxis, la prueba estándar para establecer la presencia de tuberculosis latente y en el cual ese 5% de pacientes que no me pudo curar la respuesta inmunológica, debo de tratar de curarla a través de la aplicación de un antibiótico como la isoniazida o la rifampicina si tiene reacción alérgica a la isoniazida o una reacción hepática a la isoniazida, o la utilización de isoniazida rifapentina como en el caso de Estados Unidos, jóvenes.
Entonces espero que sea un poquitito más fácil de entender este tema y continuamos con los demás temas.